¿Qué pasa con los espíritus que aún están entre nosotros? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya huele a pan de muerto. Ya se siente el aire de muertos. Ya estamos entrando pues en esa época tan entrañable para todos nosotros. Yo soy Víctor Manuel y esta tarde vamos a platicar. Y digo vamos porque me acompañan dos amigas aquí en esta charla. Vamos a platicar acerca del Día de Muertos, de lo que significa el Día de Muertos, de un poquito de los orígenes, pero sobre todo del lado desconocido, un poquito desconocido y del lado oscuro de esa celebración. Y de pues algunos aspectos que muy pocas personas tratan y platican ante los demás en los medios y en las redes sociales. Bueno, pues vamos entrando en contexto. En primer lugar, hay que mencionar que el concepto de Día de Muertos se maneja como un retorno temporal de aquellas personas que ya partieron de este mundo, refiriéndome al mundo de los vivos, que ya se fueron, que ya han fallecido. Durante todo un año es época de extrañar, es época de recordar, pero según la tradición, el 2 de noviembre es el día en que podemos reunirnos, es el día en que los sentimos presentes, es el día en que pues están con nosotros de nuevo. Hay que recordar que la época del Día de Muertos, la celebración del Día de Muertos, viene desde la época precolombina. Ellos ya pues, cuando la persona moría, cuando el familiar llegaba a fallecer, era envuelto en un petate. ¿Y qué vendría siendo un petate? Bueno, un petate era un utensilio con muchos usos. Es un tejido sobre todo de fibra de palma, que se utilizaba para muchas cosas, desde mesa, desde cama, hasta pues el último acompañante, que es la envoltura de la persona que moría. Y el petate pues es un símbolo. De ahí viene aquello de petatear. Ya se petateó, ya pasó al otro mundo. Entonces pues según la tradición prehispánica, era envuelto en un petate. Y curiosamente se hacía una fiesta. Esa fiesta era para darle ánimos al alma de esa persona para que partiera con gusto al Mictlán, para que pudiera dirigirse, para que supiera cómo llegar hasta ahí. Se dejaba comida también, se dejaba comida en caso de que según consideraban ellos, el familiar pues pudiera tener hambre en el camino. Por eso se hacía. Todo esto pues tiene que ver con algunas cuestiones de que no queremos muchas veces que las personas dejen de estar con nosotros. Y bueno, ya avanzando un poquito más en el tiempo, hay que reconocer que el Día de Muertos en realidad se celebra en 2 días. El día primero, que es el día donde se celebra a los niños difuntos, y el día 2, que se celebra pues a todos los demás difuntos. Y pues bueno, vamos entrando en materia. Siempre he tenido la curiosidad en el Día de los Muertos, ¿vienen nuestros seres queridos? ¿Solo ellos son los que vienen? En realidad, nuestros seres queridos vienen, según la tradición, vienen a nosotros porque los esperamos, porque tenemos una ofrenda, porque tenemos todavía cariño, mucho cariño, o ya un cariño un poco gastado por el tiempo. Se supone que ellos regresan a nosotros, pero la cuestión es que pues muchas veces no regresan nada más los muertos que estamos esperando. Regresan muchas personas del más allá, según la tradición. Muchos de ellos regresan porque sienten que tienen una cuenta pendiente,
Muchos de ellos regresan porque todavía sienten el amor que los une hacia las personas que nos quedamos aquí. Pero pues hay que considerar que el Día de Muertos es una amalgama de caminos que se abren para que personas regresen a este mundo. Muchos vivos, muchos de nosotros esperamos a los familiares, pero muchos también temen ese día, porque los que vienen, aunque sean familiares, tuvieron momentos difíciles en vida, tuvieron una enemistad. Y el hecho de que, pues según la tradición, ellos crean que vienen, sienten que vienen con nosotros, pues los llena de inquietud, porque finalmente regresa una persona que tal vez no tenía una buena relación con ellos, y pues eso hace que sientan un poquito de temor a ese día. Entonces los que se murieron tienen miedo de llegar aquí, o sea, al mundo de los vivos. En realidad, pues es difícil saberlo, porque pues se maneja la tradición, maneja la situación de que ellos esperan con ansias este día para venir a encontrarse con nosotros. La tradición dice que ellos, así como lo hemos visto en películas, lo hemos visto en cuentos, en series, en descripciones, ellos recorren un camino que los trae para acá. Tal vez no los maneja el temor, pero sí los maneja el cariño y tal vez incluso la casualidad, porque tal vez ellos vienen sin darse cuenta que están regresando y durante ese tiempo que ellos tienen la libertad de estar con nosotros, pues simplemente permanecen. Los que no son esperados permanecen, los que son esperados gozan de la presencia de los vivos. Y pues hay otra clase de situaciones. Sí, hola, mira, fíjate que precisamente este punto que están tomando se me hace muy interesante y qué bueno que hiciste esa pregunta, porque sí es cierto, o sea, siempre pensamos en los seres queridos y todo eso, pero también pues el otro lado de la moneda, ¿verdad? Y también, ¿qué pasa justamente en este día del que estamos hablando, con aquellos espíritus que andan todavía entre nosotros? Esa es una cuestión pues que ha inquietado al ser humano desde siempre, el hecho de que, bueno, ¿qué pasa con el alma de la persona? ¿Qué pasa con la persona cuando muere, con su esencia? Desde la antigüedad se habla de fantasmas. Desde la antigüedad se habla de entes que permanecen aquí, que permanecen con nosotros y en algunos casos interactúan. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues resulta que cuando una persona fallece, esa persona, pues hay dos posibles caminos. El primero de ellos es que pues simplemente parta, se vaya al más allá. Y el otro camino puede tener dos vertientes. La primera de ellas es que se quede en el lugar donde tiene alguna cuenta pendiente, donde tiene alguna necesidad de continuar trabajando, donde tiene que resolver algún asunto que lo inquieta de diversas importancias, vamos a llamarlo así, de diverso nivel de importancia. Pero hay personas que, pues según las tradiciones, no tienen idea de que ya no deberían estar aquí. Son personas que simplemente existen. Ahora, hay que recordar que las personas que se quedan aquí con nosotros, que no abandonan el mundo de los vivos, pues debe tener para ellos debe tener poco significado la fiesta de Día de los Muertos, porque pues en realidad ellos no se asumen tal vez como muertos. Ellos
pues incluso han de suponer o han de convivir, según su modo de ver las cosas, con nosotros como si todavía estuvieran en el plano de los vivos. Entonces ellos no saben que están muertos, o sea, vienen pensando que siguen vivos. Podemos suponer que no lo saben. Podemos suponer que tal vez el modo en que se fueron fue tan imprevisto, tan intempestivo, tan instantáneo, que no tuvieron tiempo de asimilar el hecho de que murieron. Tal vez ellos siguen teniendo una vida activa, siguen teniendo pues una vida normal en este mundo. Y también se sabe que los que no parten, los que no dejan este mundo después de haber muerto, es precisamente porque a lo mejor hay algo pendiente, hay algo que sienten que tienen que cuidar, que sienten que tienen que seguir aquí, estar a terminar ese pendiente que dejaron. Entonces, por eso es que todavía siguen en ese lugar que ellos pues están como atrapados. Vamos a manejarlo como un arraigo. Ellos se quedan en el lugar donde tienen algo que resolver, ya sea que se queden en el lugar donde partieron o que se queden en el lugar donde ellos tienen que tal vez dar un mensaje, tal vez proteger a alguien, tal vez revelar alguna situación que fue necesaria, tal vez dar a conocer cuestiones que ellos tuvieron que haber hecho. El arraigo vamos a entenderlo como una, vamos a decirlo así, como una fuerza que los hace que no puedan descansar en paz, que no puedan partir, ¿sí? Cuando los muertos, ellos van tipo pensando que si tenían un trabajo cuando estaban vivos, regresan al trabajo. O sea, tipo piensan que pueden seguir trabajando. Pues según muchas creencias populares, pues ellos tienen una vida normal, lo que implica el trabajo, implica la familia, implica las obligaciones de todo tipo, legales, las obligaciones incluso laborales. Ellos creen que siguen trabajando. Eso me suena mucho, me recuerda mucho a la película de Los Otros, ¿verdad? Definitivamente sí. Sin afán de hacer un spoiler, tiene mucho que ver con esa película, en el sentido de que pues ellos continúan con su vida. Hay muchos casos de apariciones, por ejemplo, en centros comerciales. ¿Qué tiene que hacer un carrito moviéndose? ¿Qué tiene que hacer un maniquí que cambia de lugar? ¿Qué tiene que hacer una sombra en un centro comercial? Pues eso nos lleva a que tal vez las personas siguen realizando sus compras, las personas siguen en ese lugar, siguen en los lugares cotidianos como en este caso centros comerciales, como las calles, como las casonas, como los lugares donde ellos hicieron su vida normal. Y pues hay que recordar que hay muchos casos de casas y propiedades donde la persona incluso no murió en ese lugar. Recuerdo un caso de voy a mencionarlo de un piloto. Él falleció pues obviamente realizando su labor, falleció justo junto al aeropuerto, pero él se hacía presente al lado de su esposa. Él regresaba y le hacía saber que estaba ahí. Él seguía protegiéndola. Ellos en vida tuvieron un gran amor. El esposo cuando falleció pues dejó a su esposa pues triste, pero él quería seguirla cuidando, él quería seguirla amando, aunque pues ya había partido. Y pues casos hay muchos de
de casas en las que pues existen presencias, existen ruidos, existen olores. Son muy comunes los olores, que de repente huele a rosas, de repente hay olores bastante desagradables. Y bueno, todo eso nos lleva a lo mismo, el arraigo, a lo que mencionábamos hace unos instantes, el arraigo, de que ellos no pueden abandonar este mundo, de que ellos continúan aquí con nosotros. No los percibimos, o los percibamos o no. La tradición nos dice que podemos estar acompañados por ellos. El Día de Muertos es una tradición que vienen con nosotros, pero como lo mencionábamos hace unos momentos, pues podemos pensar, podemos creer que hay muchos de ellos que siguen aquí, y para los cuales el Día de Muertos pues no tiene mucho significado, porque pues no se han ido en realidad. Sí, entonces más bien a mi pregunta es precisamente eso, que el Día de los Muertos para ellos pues no es algo muy significativo, porque precisamente ellos están aquí y no saben precisamente que son muertos, entonces ¿cómo van a seguir un camino que ellos todavía no han cruzado? Pero entonces cuando nosotros en nuestros altares le ponemos a lo que a ellos les gusta, tipo alguna bebida que ellos solían tomar o alguna comida que era su favorita, sí sirve de algo, o sea, tipo sí, como lo disfrutan, eso hace que su sufrimiento al venir aquí, que hayan tenido algún recuerdo feo de estar en vida, sí sirve que de algo, o sea, sí lo comen o algo así. Pues en realidad manejar como una realidad que coman, pues no comen, pero atrapan, consumen y absorben la esencia de los alimentos, absorben la esencia de las bebidas, absorben la esencia de las frutas. Ellos se nutren de esa esencia. Podemos ver vamos a decirlo así, podemos ver el mole que se le deja en los altares a los familiares. El mole continúa ahí, pero en realidad la tradición nos dice que el alma en su plano disfruta de los alimentos, como disfruta del amor, como disfruta de la cercanía de las personas que ellos aman, con los que ellos convivieron en vida. El altar ellos lo disfrutan porque finalmente es tiempo que se les dedica en recuerdo. Se ponen fotografías, se esmeran en hacer el altar. En muchos de los casos incluso no necesariamente el altar. En muchos de los casos cuando vamos al cementerio limpiamos la tumba, convivimos. Limpiamos la tumba, convivimos con familiares, regamos. Finalmente es un momento de disfrute. Es un momento incluso entrañable, porque pues hay que recordar que en México se utiliza mucho el concepto de la Feria del Hueso, que finalmente es una festividad. Nosotros vamos, hay un ambiente de fiesta, hay un ambiente de consumo, donde ya se siente el frío, donde ya se empieza a sentir un ambiente distinto al calor con el que estábamos durante el verano. Y pues de entrada la Feria del Hueso, que suele instalarse fuera de los panteones, nos introduce en un ambiente de fiesta. Entramos pues cargados de nuestros utensilios de limpieza, cargados con mucha alegría, con muchas ganas de convivir, y vamos a manejarlo de este modo. Ese es como un altar para ellos. Es como un altar porque tal vez llevemos o no llevemos alimentos, pero ellos se nutren de nuestra presencia. Y para ellos el 2 de noviembre, con nosotros en el cementerio, conviviendo, limpiando, dedicándole tiempo, pues ha de ser algo maravilloso. Si ellos regresan, pues hay que recibirlos pues como merecen. No, pues me gustó mucho cómo nos explicaste todo, Víctor. Gracias, me gustó mucho esta plática, y pues esperemos vernos pronto. Claro que sí. De hecho, pues ahora sí que las tardes de plática sobre
sobre temas que nos pueden interesar, pues son muy agradables. Y bueno, pues espero que esta primera charla, esta primera plática haya sido de su agrado. Y pues me despido, pero antes de despedirme yo, se despiden mis acompañantes. Bueno, Pedrito, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, que pasen bonita tarde y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.